Para las siguientes proyecciones a realizar, vamos a tomar en cuenta realizar en primera instancia una pequeña anamnesis al paciente y darle las siguientes instrucciones generales. Primero, sacarse toda la ropa sobre la cintura. Segundo, retirar todos sus elementos metálicos. Tercero, colocar sobre sus gónadas un protector según la dirección del haz de rayos X, la apnea del paciente y colocar la técnica de la proyección. La siguiente proyección a realizar es la proyección de Heining. Esta proyección utiliza un formato de chasis de 18 por 24 en su posición longitudinal. La distancia foco-película es de 120 centímetros sin rejilla Bucky. Para esta proyección, el posicionamiento del paciente va a ser de cúbito supino con el chasis perpendicular a la mesa en su lado afectado. El rayo central va a dar tangencial a la articulación esternoclavicular. Para lograr esta tangencialidad, se coloca el tubo en 90 grados con la mesa, por un lado lateral de esta misma. Y aquí podemos ver cómo se posiciona el tubo para que el rayo central dé de una manera tangencial a la articulación esternoclavicular. Una vez que esté todo listo, el tecnólogo médico va a proceder a colocar la técnica de esta proyección, que es 70 kV peak, 20 mA/s. Podemos visualizar que el rayo central pasa de manera tangencial a la articulación esternoclavicular. Los criterios de evaluación para la proyección Heining son clavículas superpuestas, lateralidad de la articulación esternoclavicular y relación de la clavícula en su porción proximal con el manubrio external. La siguiente proyección a realizar es la proyección de serendipia. Esta utiliza un formato de chasis de 30 por 40 centímetros en su posición transversal. La distancia foco-película es entre 110 a 150 centímetros con rejilla Bucky, y el rayo central va a dar por su sección transversal al manubrio external y por su sección longitudinal al plano sagital medio. El tubo de rayos X va angulado de entre 40 a 60 grados hacia craneal. El posicionamiento de esta proyección es dejar al paciente de cúbito supino sobre la mesa y que la articulación esternoclavicular esté 5 centímetros bajo el borde inferior del chasis. Para esta proyección vamos a utilizar una técnica de 65 kV peak y 20 mA/s. El centraje del rayo central pasa por el manubrio external en el eje transversal y por el plano sagital medio en el eje longitudinal. Los criterios de evaluación para la proyección serendipia son simetría de las clavículas, observándose sus 2/3 proximales, la articulación esternoclavicular abierta para valorar luxaciones o fracturas de la misma. Nuestra última proyección a realizar va a ser la proyección de Hobbs. Para esta proyección necesitamos un chasis con formato 18 por 24 centímetros en su posición transversal. La distancia foco-película para esta proyección va a ser de 100 centímetros con rejilla Bucky, y el rayo central va a dar a la vértebra C7 en su parte posterior y el tubo perpendicular a esta vértebra. Aquí podemos ver cómo el tecnólogo coloca la rejilla Bucky y prepara al paciente. El posicionamiento de esta proyección es el siguiente. El paciente apoya los codos al costado de su cabeza y las manos van a descansar sobre la misma. La inclinación va a ser una inclinación del torso en 90 grados para dejar el cuello paralelo al receptor de imagen. Aquí podemos ver cómo el rayo central va a dar a la vértebra C7 en su sección posterior y el tubo estará perpendicular a esta. Para esta proyección necesitamos una técnica de 120 kV peak y 200 mA/s.
El rayo central de esta proyección pasa perpendicular a la vértebra C7 por posterior. Los criterios de evaluación para la proyección de Hobbs son la superposición de las vértebras cervicales con el esternón y visualizar la articulación esternoclavicular de manera posterior-anterior debido al posicionamiento de la misma proyección. La clasificación de NIR tiene su aplicación a nivel del hombro y se basa en la cantidad de fragmentos que presenta una fractura y el desplazamiento que estos presentan. En el caso del primer tipo o de primer grado, o NIR 1, podemos notar que hay 4 tipos o se puede presentar en 4 casos, que sería un desplazamiento del troquíter, un desplazamiento de la cabeza humeral, un desplazamiento o una angulación del cuello quirúrgico, que en cuanto al desplazamiento, este tiene que ser menor a 1 centímetro y en cuanto a la angulación, tiene que ser menor a 45 grados para que sea del tipo NIR 1. Además, se puede destacar que el periósteo, cápsula y manguito de los rotadores suelen estar íntegros en este tipo de clasificación y es la más frecuente, dándose en un 85% de los casos. En la clasificación 2 de NIR existe un desplazamiento del cuello anatómico desde 1 centímetro o más, donde visualizamos 2 tipos de fragmentos. Tanto troquín como troquíter se encuentran sin desplazamiento. Además, esto puede estar acompañado de una necrosis avascular en ocasiones. Este tipo de lesión es muy rara. El tercer tipo de clasificación, o NIR 3, está asociada a una fractura del cuello quirúrgico. En este caso se pueden dar 3 tipos de fractura, que sería una fractura con desplazamiento del cuello quirúrgico, una fractura angulada del cuello quirúrgico, donde se separan las partes, y una fractura con minuta del cuello quirúrgico, que es cuando se presentan varios fragmentos del hueso separados de lo que son las otras estructuras. En la clasificación 4 de NIR tenemos la fractura del troquíter. Esta va con un desplazamiento de mayor a 1 centímetro. Puede ser parte del troquíter o puede ser todo. Este a su vez va acompañado con una lesión de los manguitos rotadores, donde tenemos un desgarro entre supraespinoso y subescapular. Esta se puede dar tanto en 2 fragmentos como sumar ya 3 o 4 fragmentos, donde tenemos 1, 2, 3 y 4. En la clasificación 5 de NIR tenemos una fractura de troquín con desplazamiento mayor a 1 centímetro. Cabe destacar que en esta clasificación los casos son muy raros y tienen escaso significado clínico. Pueden pasar de 3 maneras, con 2 fragmentos, con 3 fragmentos y 4 fragmentos. En el caso de que ocurra con 2 fragmentos, se puede asociar a una luxación posterior que puede pasar desapercibida. La clasificación 6 de NIR es una fractura que va acompañada con una luxación. Por lo tanto, hay una lesión en las partes blandas, lo que va acompañado con una fibrosis y calcificaciones periarticulares. Es común en la clasificación 6 encontrarse con la lesión de Hirsach, que es una lesión en la cabeza del húmero. Los 3 signos principales de luxación hacia posterior del hombro en una radiografía AP son, primero, que el húmero se encuentra en rotación interna. Esto se puede notar en la aparición de troquíter en su totalidad hacia anterior. Este signo conlleva al segundo, en donde la cabeza del húmero sale de su cavidad articular para colocarse detrás de la cavidad glenoidea de la escápula. Y como último, la desaparición del espacio articular glenohumeral. Esto se debe a la aparición de troquín en el espacio glenoideo.